Dos otros puntos que tenemos que tener en cuenta es que es de acuerdo con la inclusión de población, que son de población que son marginalizadas, los que están de áreas urbanas, rurales. Nosotros tenemos que prestar mucha atención de vuelta al sistema de entrega, porque muchas veces esta población no está, nuestra capacidad de encontrar a este grupo, o nuestra capacidad de planificación para tener diseños e estrategias específicas para este grupo no es parte de nuestra estrategia. Por ejemplo, yo no sé si Thiago puede hablar un poco de la estrategia de Brasil para la población de quilombos, por ejemplo, que existe una estrategia que es diferente para llegar a este grupo. ¿Okay? Entonces nosotros tenemos que refletir mucho cómo hacer, cuáles son los grupos que queremos y cómo crear. Por ejemplo, por la cuestión de discapacidad. Si nosotros tenemos un registro y queremos inclusión de todos, ¿cuáles son los problemas que las personas con discapacidad de movilidad tienen para se inscribir? O que tienen problemas de visión, cómo hacer que tenga un sistema que tiene informático que lo permita hacer la inscripción, por ejemplo, mismo con el problema de visión. Entonces nosotros tenemos que pensar mucho en las características de los grupos también que vamos a trabajar. Con la cuestión de entonces, ¿dónde vamos? ¿Cómo mejorar la focalización? En primer momento, pensar que la tecnología nos ayuda mucho, pero no es la solución de todo. Inversiones en personas es muy importante. Es tan importante cuanto la inversión en la tecnología. Entonces nosotros tenemos que complementar el proceso donde tiene la interacción humana entre las personas con la tecnología. Tiene que tener esta complementación de los dos. Esto se fue muy importante en el caso de la respuesta al COVID en muchos países, donde sin las personas para ayudar la inscripción de la nueva demanda de beneficiarios, muchas personas podrían se quedar excluidas del sistema porque no saberían mismo cómo se inscribir en los programas. Esta cuestión de interoperabilidad e integración se va a aumentar la velocidad de respuesta y se va a nos ayudar, como dije, mismo con la cuestión de shock, cuando traemos informaciones y trabajamos juntos si hablamos de choques climáticos, con el departamento de riesgos y de respuesta. Entonces nosotros podemos tener estrategias de respuestas, estrategias es más estrategia por ejemplo, estrategia de respuesta de la siguiente forma. Si nosotros sabemos que una área tiene una probabilidad muy grande de choques climáticos, porque todo el año tiene los choques, yo puedo hacer como la equipe de desastre hace, dónde son las escuelas que lo pueden servir como abrigo, cómo estar seguro que los hospitales se van a continuar funcionando. Nosotros hacemos este planeamiento cuando en el equipo de... Si queremos hacer una respuesta más rápida de los programas sociales, nosotros tenemos que saber si la población en estas ciudades están pre-identificadas en el registro, si la población de esto tiene acceso a bancos, a contas bancárias, o acesso a pontos de pagamento se tem choque. Então, que tipo de resposta ela pode dar? Se vai ser transferência de ingressos, se vai ter reconstrução do lugar. Tem que ter linhas de pressupostos bem definidos e triggers para definir quando vamos responder a isso. Quais são os triggers? São os triggers antes do clima, depois do choque climático. Então, essa planificação é todas necesaria y aumenta la coordinación. Entonces, necesitamos siempre hacer esta inversión continua en el sistema. ¿Okay? En la cuestión de la focalización, específicamente en la focalización, nosotros tenemos que tener algunas preocupaciones. La primera es que diferentes programas tienen diferentes objetivos y tienen diferentes poblaciones
previstas como poblaciones beneficiarias. Entonces, nosotros no tenemos que pensar que tenemos un método único de focalización. Nosotros tenemos que pensar que el registro social nos permite, para cada uno de los hogares, a tener informaciones de vulnerabilidades sociales y también vulnerabilidades económicas. De forma que yo puedo diseñar diferentes combinaciones de métodos, onde eu posso ter um programa solamente para os adultos maiores, um programa solamente para os niños, um programa para os niños com ingressos baixos, fazer todo o cruce necessário, porque cada um dos programas tem um objetivo diferente. Então, a classificação, o que é mais difícil para nós é ter uma estimação da classificação econômica. Muitos países utilizam uma Proximins, um modelo de puntaje. Outros países utilizam o modelo de ingresso, se tem, não modelo de ingresso, utilizam o ingresso declarado como Brasil ou o ingresso que vem com a verificação como Chile, pero muitos países onde emprego formal é alto, onde a informalidade não é muito grande, e nós temos bases de dados que são de boa qualidade ao nível de ingresso, nós agora miramos uma migração a lo que chamamos hybrid means test. É uma migração por quê? Por as pessoas que não têm, são em setor informal, se têm a estimação de puntaje de ingresso, pero se você está em el sector formal, nós utilizamos diretamente a informação que vem de los registros administrativos. A combinação de los dois nos permite melhorar o sistema. Chile é o exemplo, começou como puntaje Proximins, lo passou a hybrid e agora utiliza MIS Tested porque a interoperabilidade dos dados nos permite. Então, nós podemos pensar um pouco se a Dominicana está em el momento de passar do modelo de puntaje solamente a um modelo híbrido, por exemplo. Pero isto depende da característica do país. Sempre dois pontos, mesmo por la focalização e por el sistema como um todo, pensar os dois últimos pontos. Nós temos uma variedade de clientes. Então, a questão de único se queda, se temos uma variedade de clientes, de pessoas que queremos ajudar, nós temos que ser flexíveis. Flexíveis dentro de uma regra. Não podemos ter também, não importa o que, tem uma governança, mas temos que ser flexíveis. E não há atajos fáceis, ok? Nós temos que ter um sistema que é centrado nas pessoas, que combina inversões em componentes humanos, de TI, de tecnologia, porque as computadoras não vão reemplazar o juízo das pessoas ao fim para tomar decisões que são necessárias. Então, isto é pouco a ruta de diferente, a experiência de diferentes países. Não é fácil, mas tem exemplos de onde podemos mirar. Gracias. Muchísimas gracias a ambos, ¿verdad? Yo creo que tuvimos una oportunidad de conversar en unos minutos sobre estos temas que para República Dominicana son importantes. Invitados, ¿verdad? Acá estamos como equipo de Banco Mundial, pero yo diría como equipo que hacemos unido con el gobierno para avanzar en esta agenda en el país. Yo quisiera dar pauta a tres preguntas que han aparecido, ¿verdad? En el chat de la videoconferencia y proponerlas a ustedes que nos las respondan. Primero, don Ramón Acevedo nos hace la pregunta de cómo considerar las variables de las poblaciones claves vulnerabilizadas, por ejemplo, que no tienen acceso a aquellos de grupos socialmente discriminados y cómo se pueden considerar estas variables dentro del marco de registros sociales. Y yo quisiera unirla a esa misma con la última. Por ejemplo, nos planteaban que cuando el señor Almonte, que cuando alguien fallece, se declara rápidamente su defunción y esto tiene consecuencias en las instituciones públicas y privadas. Y la pregunta, ¿verdad?, que nos hace es cómo podría lograrse que esto mismo ocurra cuando alguien pierde un empleo, cuando vuelve a emplearse, cuando cambia de domicilio, cuando cambia de estado civil, etcétera, y se va registrando en las bases de datos. Sí, por favor, nos ilustran
qué pudiesen hacer los registros sociales para atender estas dos casos, ¿verdad? Y vulnerabilidades. No sé si Tiago, ¿quieres contarnos un poco de la experiencia? Ok, podemos começar com a ideia de los registros dinâmicos que Aurélio Rodrigues nos trajo aqui em sua pergunta. A ideia de que eu não sei como é em la República Dominicana, que se este la necesidad de declarar la defunción en 72 horas posteriores al fallecimiento, si efectivamente se da y si ocurre de esta forma. En Brasil no es así. Es muy claro que tenemos un gran reto, es un problema la cuestión de la identificación de los fallecimientos. Es un sistema específico que está relacionado, por un lado, con la salud. Entonces, aquellos que estaban enfermos, estaban en los talleres, en las estructuras de los sistemas de salud, se fallecen allí, la información se da relativamente rápida, como se da también los nacimientos que ocurren en los espacios de salud. Pero otros fallecimientos que acontecen en los hogares o mismo por função de violência, que é a polícia que identifica os corpos, ou se dá em acidentes, não se dá com a mesma velocidade que acontece. Então, não é possível dizer que é um processo automático. E tem um problema adicional. Los casos de los que no están muertos, pero están en los registros como muertos. Esto se da un gran problema en Brasil, que se pasa meses, en algunos casos años, mesmo con la prueba de vida, no se tira, no se saca a la persona de los registros de muertos. Entonces permanece con muertos por muito tempo. Em muitos casos, é necessária uma decisão judicial, onde o juiz se diz que é necessário retirar a pessoa de los registros de muertos para acontecer. Então, é um processo complexo, mesmo para muertos. A dinâmica de emprego, como lo disse, há problemas também no sistema de identificação de emprego e desemprego. Los sistemas no son actualizados con esta dinámica, no son mucho mejores do que los registros sociales. Esto es muy importante. Temos la idea de que todos los otros registros son buenos, y solo los registros sociales que son malos. Que todas las otras informaciones son mejores do que las informaciones que están en los registros sociales. Ni siempre esto es verdad. Em muitos casos não se dá dessa forma. A informação correta está nos registros sociais, onde a pessoa, junto com o agente público, se declara sua situação, seja sua situação de emprego, seja sua situação de vida. E acredito que seja o mesmo também em República Dominicana, é o desafio de los setores informais. Quando estamos falando de setores informais, de rendas ingressos que se cambiam muito rapidamente de uma semana para outra, de um mês para outro, com informações sazonais, não é possível pensar que todas as informações vão estar updated no mesmo dia. É preciso ter esta consciência de que as informações variam. Em muitos casos é bom trabalhar com a média, com a informação que não é de um pico ou de outro, mas a informação que está cercana ao que é a informação real. É importante ter esta convicção de que a vida é dinâmica e os registros não estarão totalmente atualizados em todos os momentos. E isto não é um erro. É assim. Né? Há que se convir com isso e fazer as atualizações quando realmente se hace necessário e quando os cambios são efetivamente permanentes.